Vamos entonces ahora con las funciones para aplicar operaciones sobre listas, que serían map, filter, reduce y reverse. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer otra clase por acá. Sí, pero pues son las funciones de alto orden. Entonces tenemos alto orden. Entonces esta es la última. ¿Ve? Se me cae. Bueno, listo. Vamos a hacer alto orden. Entonces en bin vamos a crear el archivo alto orden punto escala. Entonces básicamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener tres funciones de alto orden. Estas funciones van a recibir otras funciones. Les explico la primera. Entonces podemos transformar cada elemento de la lista de cierta manera, podemos recuperar los elementos de la lista que satisfagan algún criterio y podemos combinar los elementos de la lista usando algún operador. ¿La transformación qué es? Por ejemplo, elevar un número al cuadrado. Recuperar los elementos de la lista que satisfagan un criterio. Por ejemplo, de una lista obtener los que son pares, por ejemplo. Y combinar los elementos es, por ejemplo, vamos a hacer una suma. Vamos a coger los elementos de una lista y vamos a retornar el valor de su suma, ¿cierto? Entonces, los lenguajes funcionales permiten a los programadores escribir funciones genéricas que implementan este tipo de patrones por medio de funciones de alto orden, ¿cierto? Entonces, un operador común consiste en transformar. Entonces, el primero sería el caso de escalar. Por ejemplo, vamos a coger una lista y la vamos a multiplicar por un factor. La multiplico por 2, por 3, por 4. Normalmente, ¿qué tocaría hacer? Tocaría hacer una función recursiva que coja y me reconcatene la lista, pero cogiendo cada elemento y multiplicándolo por el factor. ¿Estamos allí? Listo. Entonces, básicamente tenemos escalar lista, tenemos double acá, y x es igual a x por factor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que yo tendría que escribir esta función, ¿no? Entonces, observen acá lo que voy a hacer. Entonces, pruebas con función, ejemplo de funciones de alto orden con listas. Entonces el autor es yo, la fecha es 12 de 10 del 2023. Listo. Entonces object sería alto orden y tenemos def main. Entonces tenemos el array, esto es un array de string y básicamente vamos a tener esto es un unit igual a, entonces acá vamos a tener lo siguiente, sí, pero déjame les explico a los muchachos. Está la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos lista original. La lista original que sería la lista. Aquí tiene que ser un print. Line. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchachos, ¿qué va a pasar acá? Básicamente, vamos a hacer un map. ¿Qué hace map? Map recibe una función de alto orden. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está haciendo ahí? Entonces, ¿qué está haciendo con cada uno de los valores? Lo multiplica por 2, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Es algo parecido a si yo hiciera, por ejemplo, por elemento y lista. Sí. Yo podría hacer esto también con el for each, estaría bien funcional, ¿cierto? ¿Cómo? Si yo hiciera eso con el for each, también estaría bien funcional. Pues sí, pero pues... Sí, se prefiere esa. Sí, obviamente se prefiere esa, pero sí, esto es equivalente. El for each es un for funcional. Sí. Es un for funcional, pero lo que pasa es que ese for each no es que cree una nueva lista. Les explico. Por ejemplo, yo quiero imprimir los elementos, por ejemplo, lista.map, ¿cierto? ¿Sí? Lista.map, voy a tener, por ejemplo,
No, ahí no imprime. Voy a tomarlo por 3x, ¿cierto? Pero voy a hacer un for each. ¿Y qué voy a hacer con cada uno de los elementos? Los voy a imprimir. Pero esto en sí no me devuelve una nueva lista. Esto está ejecutando algo. O sea que yo no podría utilizarla para escalar, sino porque me estaría modificando la lista. ¿Tendría que utilizarla solamente para imprimir o para cosas que no la Sí, para funciones de salida o escribir en disco, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta función, ¿cierto? Esto aquí, ¿cierto? For each es una función de esto, se dedica a imprimir cada elemento de la lista. Entonces les voy a mostrar. Entonces, Altor. Entonces miren acá. ¿Lo ven acá? Miren la lista original y qué pasó con la lista con map. Pues cogió count, generó una nueva lista con los elementos multiplicados por 2. ¿Sí lo pillan acá? El map sí genera nada. Sí, el map genera Sí, es map sí genera una nueva lista. O sea, esto genera una nueva lista, pero el for each es un for. Eso no genera nada. ¿Ah? Pero Hay que hacer una función Exacto, ejecutar algo. Entonces, pues, ya que lo preguntaron, por eso lo puse acá. Sí, pero el for each no es que cree algo. El for each es ejecute algo. ¿Sí? Bueno, básicamente sigue el elevar al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo podríamos elevar al cuadrado con un map? multiplicará por el mismo. Entonces tendríamos, por ejemplo, lista elevada al cuadrado. ¿Cómo sería la lista elevada al cuadrado? Lista.map x por x. ¿Lo ven ahí? Esperemos que se esté volviendo mañana en el laboratorio. Listo. ¿Lo ven? Ahí están las listas al cuadrado. Listo. Entonces, vamos a tener acá lista elevada al cuadrado. Bueno, entonces, bueno, esta es la lista elevada al cuadrado. Filter es una función que les permite coger una lista y retornar la lista con los elementos que cumplan cierto criterio. Por ejemplo, devolver los que están, digamos, los que son pares, por ejemplo, ¿sí? O los que son, digamos, mayores que 5, así, la función que usted quiera. Filter debe tener básicamente por ejemplo, devolver los que son múltiplos de 2. Entonces va a coger la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y qué va a hacer luego? Los va a filtrar. También podría hacer esto, miren. Print line, por ejemplo, lista con map y filter. ¿Cierto? ¿Qué podría hacer acá? Más lista punto filter, ¿cierto? Perdón, punto map. Voy a elevarla al cuadrado y luego hacer. Voy a sumarle 5, ¿vale? Y luego coger y aplicarle un filtro. ¿Sí pillan allí lo que estoy haciendo? Creo que le faltó el... Sí, a eso voy. Más 5 y punto filter, ¿lo ven acá? Entonces, por ejemplo, miren acá. Profe, yo tengo una pregunta para parcial. ¿Me vas a sacar a Yo había dicho desde el principio que sí. Sí. Bueno, entonces miren, aquí tienen la lista con mal filter. Primero le suma 5 y luego saca los que son pares. Listo. Entonces acá, muchachos, acá, bueno, y nos falta el último. Bueno, filter. Bueno, hay otros métodos que es filter not, partition, ¿cierto? Take while, drop while, span. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero pues el genérico es el filter. Pero no, realmente no vamos a entrar en muchos detalles.
Bueno, esto es un ejercicio acá, pero realmente no es eso. Y tenemos el último que se llama reduce. Reduce es una operación que permite básicamente aplicar una operación a una lista. Por ejemplo, queremos sumar los elementos de una lista. O, por ejemplo, queremos multiplicar los elementos de una lista. La función que tiene el reduce básicamente es que el reduce es básicamente que él va a tomar, muchachos, él va a tomar dos cosas. Él va a tomar el valor actual y un acumulador que lleva. Permítanme, les muestro. Funciones de reduce. Entonces observen acá. ¿Qué pasa acá? Reduce miren que recibe dos cosas, el X y el Y, ¿cierto? Él va a tomar como primer argumento el primero de la lista. Y luego, ¿qué va a hacer? ¿Por qué aparece X más Y? Y les explico por qué. El primer elemento acá va a ser el acumulador y el segundo elemento va a ser el valor actual. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El acumulador más el valor actual. Y ese acumulador es el nuevo X para el siguiente. Si lo pillan allí, es una función con acumulador. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren que va a ser efectivamente ¿cierto? Miren, 55, que es 1 más 2 hasta 10. Recuerden que la suma de 1 hasta 10 es n por n más 1 sobre 2, que sería 10 por 11 y 2, que sería 5 por 11, 55. ¿Estamos allí? Bueno, entonces acá tenemos básicamente esto. Listo. Pero también, miren una cosa, también podríamos multiplicar de la suma de los elementos de la multiplicación de los elementos de la lista. Entonces, acá pues es eso. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Él toma como el acumulador el primero. Sin embargo, tenemos varias formas de hacer esto, ¿sí? Entonces, el primero sería algo que se llama reduce left. El reduce left, ¿qué va a hacer? Va a ser primero, primer elemento con segundo elemento. Su resultado lo va a operar con el tercero. El resultado lo va a operar con el cuarto. El resultado luego lo opera con el quinto. ¿Sí me entienden allí? Entonces acá, miren acá, X luego X3, luego y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Este señor requiere algo que se llama el acumulador inicial. El acumulador inicial es ese valor inicial que vamos a arrancar con el primer argumento. Si queremos sumar, ¿cuál sería el acumulador inicial? Y si queremos multiplicar, 1. Entonces les voy a mostrar aquí con reduce left. Entonces, print line, ¿cierto? Entonces tenemos reduce left. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Con reduce left vamos a enviar, bueno, aquí hay una currificación que debo tener mucho cuidado. Aquí hay una currificación. No es con el fold. Entonces, no, aquí no, perdón, es en el fold que vamos a hacer eso. Entonces, aquí no, aquí normal. Reduce left, miren acá, nos va a dar lo mismo. Sino que lo va a hacer primero con segundo, segundo con tercero. Reduce left no es un miembro de INT, what? Es que son mayúsculas left. Ya, gracias. Ajá. Entonces, escala C. Miren, 55. Y también está reduce right. Reduce right, pero hace la operación. Hace la operación ahora. Perdón, esto es YY. P. Y esta sería reduce right. Listo, entonces sería. ¿De izquierda a derecha o ¿Cómo?
Ahí empieza a sumar de izquierda a derecha. De izquierda, no, en este, sí, Derecha, izquierda. de derecha a izquierda va a ser el primero con el antepenúltimo, el resultado con el antepenúltimo y al final todos los resultados van a ir con el primero. Entonces este lo hace de esa manera, sino que pues ahí vienen los false, que era lo que quería explicar ahora. Entonces vienen los false, ¿cierto? $55. Bueno, entonces acá reduce let y ahora sí, viene el fall left y el fall right. El fall left lo aplica de izquierda a derecha, pero él tiene un valor inicial que es el acumulador. ¿Sí me siguen allí? Entonces vamos a hacerlo con fall left, pero este señor tiene algo más interesante. El fall left no devuelve en sí una lista o algo, sino que devuelve una función que espera una función. ¿Sí lo pillan allí? El fall left recibe el acumulador, pero nos devuelve una función. Les voy a mostrar. Entonces acá va a devolver una función. Vamos a hacer las pruebas con fall left. Pruebas con fall left. Entonces, ¿qué pasa? Tiene print. Entonces suma de los elementos de la lista. Observen acá, fall left de 0 me devuelve una función, y esta función ¿qué le voy a mandar? Esa otra función. ¿Se entiende acá? Fall left está currificado. Cosa que sería la misma pero purificada. Exacto, Tenemos que hacer lo mismo pero purificada. exactamente. Y la multiplicación de los elementos de la lista. ¿Cuál sería el acumulador inicial en el caso de la multiplicación? El elemento no es para la multiplicación. 1. Entonces sería 1. Estamos con W. Entonces, miren, la multiplicación es esta acá, ¿lo ven? Listo. Y existe el otro que se llama fall right. Y fall right pues trabaja de derecha a izquierda. ¿Estamos allí? Entonces vamos a hacer las funciones con fall right, En algún caso específico sería alguna diferencia. ¿cierto? Entonces fall right, ¿cierto? Entonces funciones con fall right, vamos a hacer lo mismo. Exacto y exacto. Miren que nos va a dar lo mismo acá. Miren acá. ¿Lo ven? Listo. Ahora, ¿qué aplicaciones tienen esto? Y vamos a ver acá un ejemplo. Básicamente, muchachos, resulta que, bueno, esto es fall left, fall right. Básicamente, hay unas cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, yo quisiera concatenar dos listas. ¿Estamos de acuerdo? Y observen, y van a ver un problema. Vamos a concatenar dos listas. ¿Listo? Voy a concatenarlas. Concatenar dos listas. ¿Listo? Vamos a concatenar dos listas. Vamos a tener val list A y val list B. ¿Estamos de acuerdo? Voy a concatenarlas con el fall. Entonces concatenar, bueno, podría hacerlo así. O lista, voy a tener básicamente concatenar dos listas. Básicamente vamos a tener lista A punto fall right y le voy a enviar la lista B. ¿Y cuál es mi respuesta? Dados los dos elementos, ¿cómo respondo? Uniéndolos. Aquí no, ahí me equivoqué. El Y es el acumulador, porque el Y tiene que ser una lista. El X elemento y Y es el acumulador. ¿Y cuál es la inicial? Pues tiene que ser lista B. Y observen acá, este va a funcionar muy bien. Miren acá. ¿Lo ven ahí? Las pude concatenar, pero observen qué va a pasar aquí. Voy a hacerlo con B, perdón. No, realmente no era lo que quería. Y acá voy a hacerlo con fall left. Y ustedes van a pillar algo muy interesante. Miren acá lo que pasa.
y me van a explicar qué sucede acá. Un error. ¿Por qué? Dice que no es miembro entero. Exacto, es el error cuando y es un entero. ¿Por qué está pasando eso? Porque con for right funciona y con for left no. Porque habíamos dicho ahí que tiene que unir, ya unir hacia la derecha, ¿no? ¿O no es por eso? Uno está pegando a la derecha, entonces ¿cuál es el último elemento de la lista? Nil. Nil. Entonces va a pegar primero el último elemento con nil. ¿Qué les genera eso? Una lista. Una lista. ¿Y esa lista con quién la va a pegar? Con el penúltimo. Y así hasta llegar hasta el primero. ¿Cuál es el problema de este? Primer elemento concatenado con el segundo. Son dos elementos, ¿no? Son dos elementos. Por esa razón, falla. ¿Ah? No, intentamos el barter de muchas maneras y no funciona. No funciona. Le dimos hasta que nos cantamos. No funciona. O sea, ¿por qué? Porque es que y, si le pongo list, en algunas situaciones funciona. Si le pone el punto antes, sí funciona. Pero por lo que le estamos diciendo que la haga al revés. No, pero eso no tiene sentido. Si le pongo el punto antes, sí va a funcionar. Porque le cambio el orden de la operación, sí va a funcionar. Pero aquí, muchachos, tenemos el problema de que hoy lo voy a soltar a las 1:30 por lo de bases de datos. No me preocupe. Entonces, básicamente por eso es que aceleré un poquito acá al final, porque sé que tienen bases de datos ahora. Bueno, invirtiendo listas eficientemente, pues se hace con for left y eso. Entonces, muchachos, ¿qué nos queda el día de hoy? La vaina es pues las listas. Las listas pues tienen un elemento y tienen una cola, que es una lista. Y podemos capturarlas a través de patrones, ¿cierto? Con lo que hicimos acá. Podemos utilizar las tuplas para empaquetar. Y finalmente lo que hicimos fue utilizar las funciones de alto orden. ¿Map para qué sirve? Exactamente, para coger la lista y aplicarle una función. Tenemos map filter, que nos permite crear una nueva lista filtrando algunos elementos que cumplen un criterio, y reduce, que nos convierte una lista en un solo elemento operándola, aunque pues también podríamos concatenar y crear otra lista. O sea, también tenemos varias cosas allí. Bien, muchachos, iba a ser pues como lo del tema del Notion y eso, pero pues dado que tienen una clase ahora, ¿sí? Entonces, pero doy el espacio pues para que puedan comer algo. Porque ustedes ahorita tienen bases de datos, tengo entendido. Entonces, coman algo y pues, no, muchachos, sería básicamente todo por hoy. Ya aquí termina el examen. Entonces nos vemos dentro de 8 días en el examen. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchos éxitos, que la pasen bien. Gracias. ¿Listo? Los taritas sobre el video, ¿cierto? Sí, en la tardecilla. Listo. Bueno, pero mira, este maletín acá donde están salvo la computador. Mira. Mira eso, esto tiene tirante. ¿Y por qué coincide eso? ¿Por qué coincide eso? Una de esas dos puntas. Depende de cómo la de WhatsApp. Claro, exactamente. Mira. De ese golpe se cerra. Mira. Y ni siquiera pasó Buscar el punto class. Mira Bueno, están los de Java. ¿Ahorita tienes más Ah, cosas, sí. o ya acabamos? No, ya acabé. ¿Ya por esta semana ya tiene más? No, gracias a Dios no. Nosotros mañana tenemos un laboratorio salvaje, también salimos. ¿Sí? Bases de datos. Ah, nos podemos quedar sin ahí. Sí, no, a las 12. Bueno, pero entonces me vamos a las 12. Bueno, chao, que estén muy bien. Profe, ¿cómo configuró una ruta al pad para abrir IntelliJ desde la consola?
Lo pones en el directorio user-bin, creas un enlace simbólico acá y ahí te coge automáticamente. Yo acá, por ejemplo, está, mire, metals, JLS, son enlaces Pero usted le simbólicos. sirve el metals ahí en el... Sí. Es que nosotros lo No, hicimos o sea, sí servir, funciona. profe. El Sí. problema es que él utiliza